¿Qué pasaría si tan solo una hora pudiera separar la vida que tienes de la vida que sueñas? La mayoría de las personas subestiman lo que una sola hora enfocada puede hacer, no una vez, sino todos los días. No se trata de encontrar más tiempo, se trata de dominarlo, porque una hora de esfuerzo profundo y deliberado construye el futuro ladrillo por ladrillo. Redefine tus hábitos, transforma tu confianza y reclama tu control. La diferencia entre lo promedio y lo excepcional, a menudo, es lo que haces todos los días. Te enseñaré cómo una hora al día puede reconstruir tus hábitos, reenfocar tu mente y transformar todo. Una hora no es pequeña, es suprema. Te dices a ti mismo que no hay tiempo, pero una hora se escapa todos los días, perdida en chismes, esperando. Ahora considera esto. ¿Y si esa hora pudiera construir la vida que deseas en lugar de enterrarla bajo excusas? Piensas que es solo una hora, pero cuando se repite con intención, se convierte en una fuerza. Una hora al día son 7 horas a la semana. Eso son 30 horas al mes. Eso son 365 horas al año. Casi 10 semanas completas de trabajo al año. ¿Qué podrías hacer con tanto tiempo? La razón por la cual la mayoría de las personas fracasan no es porque les falten oportunidades, es porque no aprovechan su tiempo. Lo gastan, debes invertirlo. Cuando dedicas una hora al día a tu objetivo, no solo estás haciendo una actividad, estás convirtiéndote en alguien. Estás entrenando tu mente para obedecer tu visión, no tu estado de ánimo. Toma, por ejemplo, la historia de un oficinista sin educación que decidió usar una hora todas las noches para estudiar derecho. En pocos años, aprobó el examen de abogacía y transformó su destino. ¿Qué cambió? No su pasado, sino su uso del presente. Pregúntate a ti mismo, ¿qué estás haciendo con tu hora extra? ¿La estás desperdiciando en comodidad o invirtiéndola en convertirte en alguien? Porque la vida que deseas no se encuentra en un año. Está oculta en una hora. Úsala y el mundo se inclina. Desperdíciala y el mundo gana. Decide qué quieres que esa hora construya. La mayoría de las personas se dejan llevar. Esperan que algo grandioso suceda, pero nada sucede a menos que algo sea planeado. Esa hora debe tener un objetivo, no un deseo, una decisión. No puedes construir una torre si no sabes qué estás construyendo. Sin un destino claro, tu hora será consumida por el ruido. Los grandes logros no siempre provienen de los más inteligentes. Simplemente son más enfocados. Una hora de aprendizaje, escritura, creación o planificación dirigida te dará una ventaja que las mentes errantes no pueden alcanzar. Pero para hacer esto debes elegir. ¿Qué habilidad quieres? ¿Qué resultado? ¿Qué transformación? No trates de perseguir 5 sueños en una hora. Elige uno. Hazlo crecer. Riégalo todos los días. Con el tiempo alimentará cada área de tu vida. Así que te pregunto, ¿qué sueño has abandonado porque pensaste que tomaría demasiado tiempo? ¿Y si no fuera así? ¿Y si todo lo que se necesitaba fuera una hora al día y una promesa de que lo cumplirías? Entrena tu hora para disciplinar tu mente. La batalla no está en el reloj, está en la mente. Las manecillas del tiempo no son tu enemigo. Tus dudas son tus miedos, tus distracciones, tus excusas. Estas son las fuerzas que te resisten. El tiempo solo revela la verdad, ya sea que controles tu voluntad o que tu voluntad sea controlada por algo más débil dentro de ti. La guerra más grande que jamás lucharás no es contra el tiempo, sino contra ti mismo. Y es una batalla librada todos los días, a menudo en el silencio de una sola hora. La disciplina no es un regalo con el que unos nacen y otros no. Es un músculo, uno que debes romper y reconstruir a través de la repetición, la resistencia, la elección. Cada mañana, cuando eliges sentarte, trabajar, escribir, rezar, entrenar, estás colocando otro ladrillo en la fortaleza de tu identidad. Estás convirtiéndote en una persona que hace lo que debe hacer, no lo que siente hacer. Y eso, amigo mío, es poder. La gente persigue la motivación como si fuera combustible. La esperan como un tren que podría llegar si el clima es bueno. Pero la motivación es efímera. La disciplina se forja. Es el acero que sostiene tu propósito cuando los vientos de la pereza y la duda soplan fuerte contra tu alma. Cuando dependes de la motivación, construyes sobre arena. Cuando dependes de la disciplina, construyes sobre roca. Así que usa esta hora no solo para trabajar en algo, sino para entrenar algo. Tu consistencia, tu obediencia al propósito, tu rebelión contra la demora. Esta hora no es algo pequeño. Es el campo de entrenamiento para todo lo demás. Una hora de enfoque enseña al cerebro quién está al mando.
Le recuerda a tu cuerpo que eres el amo y no el sirviente. Una vez conocí a un hombre que comenzaba cada día no con café ni conversación, sino con una declaración. Leía en voz alta quién se estaba convirtiendo, no quién era, sino quién había decidido ser. Y lo hacía con fuego en su voz. Todos los días, 1 hora, las mismas palabras una y otra vez. Dijo que eso reprogramó su alma, que antes se sentía como una hoja en el viento, lanzada, incierta, temerosa. Pero ahora decía, soy el viento, yo decido la dirección. 1 hora hizo eso. 1 hora cada mañana, no para impresionar al mundo, sino para reconstruirse a sí mismo. Puede que pienses, ¿y si fallo? ¿Y si no puedo mantener el ritmo? Pero te pregunto, ¿y si nunca te entrenas para intentar? ¿Y si sigues siendo prisionero de tus estados de ánimo, una marioneta de la comodidad, un sirviente de las circunstancias? No hay gloria en la facilidad, solo hay arrepentimiento en la inacción. Pero hay poder, un poder profundo que mueve el mundo en la disciplina. 1 hora al día no se trata de gestión del tiempo, se trata de transformación de la identidad. Se trata de decirle a tu viejo yo que se siente porque un nuevo yo está siendo construido. No necesitas ganar toda la guerra hoy, solo gana 1 hora. Gánala con intensidad, gánala con compromiso, gánala con la plena creencia de que el hombre que eras no es el hombre que te estás convirtiendo, y luego hazlo de nuevo mañana. Así es como nace la fuerza. Así que mañana, cuando el sol apenas comience a hablar con la tierra y el mundo aún esté tranquilo y nadie esté mirando, preséntate. No para el aplauso, no para el resultado, sino para la maestría, para la victoria interna, para el nuevo tú. Porque cuando ganes esa 1 hora, el resto del día escuchará. Protege la hora como un ritual sagrado. Te tentarán para saltártela, para retrasarla, para comprometerte. La resistencia no siempre gritará. A veces susurrará. Solo 5 minutos más. Hazlo más tarde. No importa hoy, pero sí importa, especialmente hoy. Porque esta hora, la hora que dedicas a tu crecimiento, tu oficio, tu propósito, no debe ser casual. Debe ser sagrada. No faltarías a una cita con el médico. No cancelarías una entrevista de trabajo. No ignorarías una llamada del destino si supieras el número. Entonces, ¿por qué tratar tu propio futuro con menos respeto? ¿Por qué ofrecerle a tus sueños los minutos sobrantes en lugar de tu enfoque principal? Crea un altar alrededor de esa hora, no uno de superstición, sino de intención. No enciendas velas, no quemes incienso, pero arde con propósito. Prepara tu espacio, organiza tus libros, afila tus herramientas, limpia tu escritorio, cierra la puerta, deja que el silencio te hable. Haz que las personas a tu alrededor sepan que durante esta hora no debes ser molestado porque en esta hora estás construyendo tu futuro ladrillo por ladrillo. Una vez escuché acerca de un hombre que convirtió su armario en un estudio, una pequeña habitación sin ventanas apenas lo suficientemente grande para un escritorio. Y cada noche, durante 1 hora, desaparecía, sin interrupciones, solo pensamiento, aprendizaje y escritura. Durante 10 años mantuvo este ritmo. 10 años de soledad, de esfuerzo sagrado. Y cuando salió, no solo tenía conocimiento, tenía claridad, tenía influencia, tenía riqueza. El armario, por pequeño que fuera, se convirtió en su catedral. ¿Y tú? ¿Dónde está tu catedral? ¿Dónde está el único espacio que proteges sin disculpas? ¿La única hora que proteges como un tesoro? Porque si no creas un espacio así, el mundo te lo arrebatará. No maliciosamente, pero casualmente. Un mensaje aquí, una conversación allá, un poco de entretenimiento, una pequeña distracción y antes de que te des cuenta, la hora destinada a cambiar tu vida estará enterrada bajo los escombros de la conveniencia. Debes ser feroz en la protección de esta hora. Construye límites alrededor de ella. Defiéndela de las intrusiones de cosas menores. Esto no es solo tiempo en un reloj. Es un contrato sagrado entre quién eres y quién podrías ser. Y si lo violas, no solo estás perdiendo tiempo, estás traicionando tu propio potencial. Demasiados hombres esperan condiciones perfectas. Esperan una casa tranquila, un buen estado de ánimo, una agenda libre. Pero la grandeza no nace de la conveniencia, nace del compromiso. Nace del hombre que dice, aunque estoy cansado me presento. Aunque el mundo está ruidoso, escucho mi propósito. Aunque sería más fácil posponerlo, honro mi promesa. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario no es talento, es respeto. Respeto por el tiempo, respeto por el crecimiento,
respeto por el proceso. Y cuando le das a esta hora todo tu honor, ella te lo devuelve transformando tu vida. Puede que no veas los resultados hoy o mañana, pero esa hora practicada todos los días se convierte en tu maestro, tu entrenador, tu escultor. Refina tu carácter, profundiza tu pensamiento, fortalece tu voluntad. Construye un hombre que no vacila cuando llega la dificultad, un hombre que está arraigado en el propósito. Así es como se construyen los imperios, no en el ruido, no en el caos, sino en momentos tranquilos y consistentes de disciplina privada. Un reino no se pierde en un solo día, y no se construye en uno tampoco, sino ladrillo por ladrillo, hora por hora. El hombre que respeta su tiempo levanta una estructura que las tormentas de la vida no pueden sacudir. Así que mañana, cuando venga la voz de la tentación, y lo hará, recuerda tu promesa, recuerda tu catedral, cierra la puerta, silencia al mundo y di: esta hora le pertenece a mi futuro, no la cambiaré por nada menos. Porque esta hora no es solo un bloque en un calendario, es una línea trazada en la arena, una línea entre quien eres y quien debías ser. Honórala y observa cómo todo cambia. Respaldar el poder del esfuerzo acumulado. Una hora puede no parecer mucho en un solo día. Se desliza sin ser notada. La desperdicias en el tráfico, en conversaciones inútiles, en salas de espera o perdida en pensamientos. Pero, ¿y si reclamaras esa hora todos los días? Con el tiempo, esa hora se convierte en una montaña, una fortaleza, un legado. Es el poder silencioso e invencible del esfuerzo acumulado. La fuerza que convierte gotas invisibles en océanos. Cada repetición importa. Cada decisión construye sobre la anterior. Una página escrita, un capítulo leído, una habilidad practicada. Puede parecer olvidable hoy, pero el poder de mañana está oculto en el patrón de hoy. La grandeza no es ruidosa, no es dramática, es consistencia silenciosa e invisible. El hombre que estudia una hora al día no se convierte en un genio de la noche a la mañana, pero en un año su mente será más afilada que espadas, su sabiduría superará la suerte, porque el conocimiento una vez adquirido no caduca y la habilidad una vez desarrollada no desaparece. Considera al albañil. Se encuentra frente a un terreno vacío con un solo ladrillo en la mano. Un ladrillo es risible, sin sentido, pero lo coloca de todos modos. Luego regresa al día siguiente, luego al siguiente. Precisión y cuidado cada vez. Pasan los días, luego los meses, hasta que una mañana, sin fanfarrias, se encuentra frente a una pared, luego una casa, luego una fortaleza. Así es como se construye la maestría, ladrillo por ladrillo, hora por hora. Tú, una hora, es tu ladrillo. No se trata de intensidad, se trata de identidad. ¿Quién te estás convirtiendo a través de la repetición? Porque el éxito no es un evento, no es una oportunidad fortuita, es la prueba acumulada de quién eres. Una persona que regresa todos los días, una persona que hace el trabajo por el que nadie aplaude, una persona que construye en silencio. Así que pregúntate, ¿qué estás acumulando hoy? ¿Estás apilando distracciones? ¿Estás reforzando la duda? ¿O estás construyendo disciplina? ¿Estás añadiendo habilidad sobre habilidad día tras día hasta que tu carácter se vuelva inquebrantable? Porque el mundo no cambia por lo que haces una vez, cambia por lo que sigues haciendo. La hora que desperdicias hoy tal vez no duela, pero 10 horas desperdiciadas, 50, 100, es una vida deslizándose. Pero lo opuesto es igualmente cierto. 10 horas enfocadas, 50 refinadas, 100. Esa es una vida reconstruida hora por hora. Si puedes dominar una hora, puedes dominar tu vida. Una hora de propósito al día es suficiente para superar a aquellos que se mueven en ráfagas y colapsan. Una hora de ejecución tranquila es más poderosa que una semana de caos. Controla la hora y controlarás la narrativa. Porque tu vida no es la suma de tus intenciones, es la suma de tus repeticiones. Así que toma la hora, hazla sagrada, protégela como un rey protege su corona. Sin excusas, sin distracciones. Una página, un entrenamiento, una idea. Con el tiempo, estos fragmentos se convierten en tu legado. La pregunta no es si una hora importa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo seguirás pretendiendo que no importa? Convierte tu hora en un laboratorio de crecimiento. Algunos hombres esperan que el cambio los encuentre. Se sientan en quietud, esperando que algún día la vida se incline a su favor. Pero los sabios no esperan. Los sabios crean el cambio con diseño, no con demora. Entienden que una hora sagrada al día puede remodelar una vida, no a través de magia, sino a través de método. Esa hora se convierte en un laboratorio privado,
una fragua sagrada, un taller oculto donde los futuros yo se moldean, prueban y fortalecen. Esta hora no es para mostrar. No se publica, no se elogia, no se recompensa. Es silenciosa. Es tuya. Es donde puedes tropezar en secreto, fallar sin miedo, probar ideas locas sin juicio. Es donde comienza la próxima versión de ti. Un lugar intocado por el ruido, no estropeado por la opinión. Un santuario de crecimiento. El mundo no te entregará la excelencia. No te dejará la brillantez en tu regazo. No te debe transformación. La excelencia debe ser forjada. Forjada en soledad, en sudor, en silencio. Debes sacar el tiempo donde nadie te observe y hacer algo con él. Esa hora protegida y repetida se convierte en la cuna de la innovación. Es donde los sueños se afinan en planes y donde los planes comienzan su largo camino hacia la realidad. 1 hora al día, eso fue todo lo que necesitó un maestro para convertirse en una de las voces más poderosas del siglo XX. Cada noche, James Baldwin regresaba de enseñar y se sentaba a escribir. Sin fama, sin trato, solo un fuego interior. Practicó en privado hasta que el mundo no pudo apartar la mirada. Su hora construyó una voz que resonaría a través de generaciones. Esto no es solo sobre arte, es sobre vida. Esa hora puede ser tu escritorio, tu blog de dibujo, tu diario, tu laboratorio, tu gimnasio o tu oración. Lo que importa no es la forma, es el compromiso, la dedicación de salir de la rutina y entrar en la reinvención. Día tras día, hora tras hora, se construye el futuro. Pregúntate, ¿estás simplemente repitiendo los mismos días o estás evolucionando? ¿Estás corriendo vueltas dentro de tu zona de confort o te estás aventurando, explorando, arriesgando en un espacio reservado para que tu futuro yo respire? Porque no puedes convertirte en alguien nuevo a menos que te des el espacio para intentarlo. Debes construir una arena donde las apuestas sean bajas pero el crecimiento alto, donde puedas caer y levantarte de nuevo. No por el aplauso, sino por el progreso. Ese espacio es la hora que dedicas a una transformación. El tiempo no es lo que nos falta. Lo que a menudo nos falta es intención. 1 hora pasada con intención feroz puede superar 10 horas de repetición inconsciente. No es la cantidad de tiempo lo que te cambia, es la calidad de la atención que le das. Honra esa hora. Defiéndela. Hazla tuya porque el futuro no llega totalmente formado. Se ensaya en el silencio, en la oscuridad cuando nadie ve. Esa hora es tu ensayo, tu refugio, tu revolución. Y si sigues regresando a ella día tras día, se convertirá en la hora que reescribe tu destino. Usa la hora para alinearte con tu ser superior cada día. El mundo te ofrece 100 versiones de quién ser. Voces ruidosas, atajos tentadores, distracciones urgentes, todas tratando de moldear tu identidad por ti. Pero solo hay una versión que importa, la que elijas deliberadamente. Ese es tu verdadero yo. Y elegirlo requiere tiempo, intención, silencio. Eso es para lo que está hecha la hora sagrada. No solo para la acción, sino para la alineación. Es la hora en la que te alejas del ruido. No para hacer más, sino para recordar quién te estás convirtiendo. Un reajuste silencioso, un afilado del compás. 1 hora para devolver tus pensamientos, tus elecciones, tus emociones a la sincronización con el hombre que sabes que debes convertirte. Un diario, un paseo, un rincón tranquilo con tus pensamientos. Lo que importa no es cómo lo hagas, sino que lo hagas con honestidad. No como una actuación, sino como preparación. Cuando reflexionas profundamente sobre tus valores, tus metas, tus estándares, tu conciencia se agudiza, tu camino se vuelve más claro. La niebla de la confusión se levanta y en su lugar aparece la dirección. Una vez conocí a un hombre que antes de cada amanecer se sentaba en silencio con una sola pregunta. ¿Qué debo hacer hoy para merecer mañana? No lo que él quería, sino lo que debía. No lo que el mundo esperaba, sino lo que su alma demandaba. Esa hora lo convirtió en un león entre ovejas. No se levantó con el ruido de los demás, se levantó con la voz del propósito, y esa voz se convirtió en su poder. Vivimos en una era de movimiento sin sentido. Muchos se despiertan y corren, pero no saben a dónde. Persiguen validación, urgencia, aplausos, pero la alineación requiere quietud, disciplina, reflexión. El hombre que camina con intención no necesita probar nada. Sus acciones son prueba suficiente. Pregúntate a ti mismo, ¿están tus elecciones diarias guiadas por el impulso o por la identidad? ¿Te tomas el tiempo para convertirte en alguien o simplemente sobrevives el día? Porque si no eliges tu identidad, el mundo te asignará una y no te quedará bien. Sentirás que es vacía, sin dirección,
insatisfecha. Pero cuando pasas esa hora en sincera comunión con tu yo superior, reprogramas tu día antes de que comience. No persigues el significado, lo llevas contigo. Te conviertes en un recipiente de lo que realmente importa. Y cuando lleguen las pruebas, como siempre lo hacen, no te derrumbas. Te mantienes firme no por el ruido a tu alrededor, sino por la claridad dentro de ti. El hombre que se alinea diariamente no puede ser detenido por las opiniones. No se doblega por el miedo. No se quiebra por el fracaso porque no se deja guiar por las emociones. Se deja guiar por la visión, por la conciencia, por el propósito. Así que reclama esa hora. Hazla sagrada, siéntate en silencio, escribe lo que importa, hazte las preguntas difíciles, realinea, luego levántate, no como una reacción al mundo, sino como una respuesta a tu llamado. Porque cuando un hombre camina en alineación, incluso las tormentas comienzan a abrirse ante él. Las excusas son astutas. Se disfrazan de sabiduría, suenan como razón, dicen que has tenido un largo día o que es mejor esperar hasta estar listo, o la mentira más peligrosa de todas, empezarás mañana, pero mañana no es un día, es una trampa disfrazada de esperanza, y la única forma de escapar de ella es dedicar una hora tan sagrada, tan inquebrantable, que ninguna excusa se atreva a entrar. Esta hora se convierte en tu línea en la arena. Eres no negociable. No es para negociación ni para que el clima decida. Te presentas, ya sea que tu energía esté alta o baja, ya sea que tus pensamientos estén claros o nublados, porque los que ganan no son los que se sienten listos, son los que se presentan de todos modos. Los sueños están en todas partes, pero los hacedores son raros. ¿Y qué separa a los dos? Una hora sagrada, no un gran plan, no un horario perfecto, solo una hora intransigente donde tus acciones hablan más fuerte que tus emociones. Un lugar donde la disciplina reemplaza la motivación y el hábito aplasta la vacilación. Hubo una vez un joven aprendiz de albañil. Cada día regresaba a casa magullado por el trabajo, cubierto de polvo, dolorido por el esfuerzo. Pero en una pequeña habitación iluminada solo por la luz de una vela, mantenía un viejo escritorio. Y cada noche solo por una hora escribía. No conocía las reglas del drama. No estudiaba estructura. No tenía mentores. Solo una negativa ardiente a dejar que las excusas ganaran. Ese niño se convirtió en Tennessee Williams, y esa hora se convirtió en su legado. ¿Y tú? ¿Has pausado un sueño porque el ritmo parecía lento? ¿Has abandonado un objetivo porque el estado de ánimo no era el adecuado? ¿Qué podría seguir siendo posible? Si tan solo le dieras una hora honesta, no una hora perfecta, no una inspirada, solo honesta, solo consistente. Porque tu mente se vuelve más fuerte cada vez que anula la comodidad. Cada vez que silencias la voz que dice no hoy, fortaleces la que dice ahora. Y con la repetición las excusas se debilitan. Llaman menos seguido hasta que finalmente dejan de llamar. Esa es la recompensa por tu disciplina. Libertad. El tipo de libertad que solo se gana una hora a la vez. Puede que no controles tus circunstancias, pero sí controlas esta hora. Puede que no controles los resultados, pero sí controlas el esfuerzo. Y con el tiempo, esta hora se convierte en más que una rutina. Se convierte en tu rebelión contra la debilidad, contra la demora, contra cada historia que te has contado sobre lo que no puedes llegar a ser. Así que hazla sagrada, hazla simple. Aparece incluso cuando no te sientas listo, especialmente entonces, porque ahí es cuando más importa. La hora cuando las excusas son ruidosas es la hora que moldea tu futuro. Esa es la hora que reescribe tu vida. La diferencia entre el arrepentimiento y la grandeza, a menudo solo 60 minutos, y esos 60 minutos están esperando por ti ahora mismo. Haz de la hora un lugar donde la fe crezca. El mundo con gusto te dirá que es realista. Te entregará límites disfrazados de consejos. Reducirá tus sueños hasta que quepan en una caja llamada razonable. Pero la fe nunca estuvo destinada a ser razonable. La fe no es realista, es radical. Cree en lo que aún no es. Ve lo invisible y actúa como si el futuro ya se hubiera desplegado. Por eso, esta hora debe convertirse en sagrada, no solo para la acción, sino para la creencia. Un lugar donde tu fe se nutra, no se reduzca. Un santuario donde la duda se silencia y la visión se restaura, porque el mundo siempre exigirá pruebas antes de que se haga el esfuerzo. Pero la fe comienza sin evidencia. La fe se mueve antes de que lleguen los resultados. Dice, aunque no lo ve aún, seguiré construyendo. No necesitas garantías para comenzar. No necesitas aplausos, permisos, ni un momento perfecto. Necesitas una cosa, creer. Creer que tu trabajo no es en vano.
que el progreso no visible sigue siendo progreso, que incluso en silencio algo sagrado está creciendo. No estás perdiendo tiempo. Estás regando un sueño que está justo debajo de la superficie. Recuerdo a una viuda. Su nombre fue olvidado por la historia, pero su legado vivió. Cada noche reunía a algunos niños del vecindario y les enseñaba a leer. 1 hora al día. Sin aula, sin financiamiento, solo fe. La gente decía que era demasiado pequeño, demasiado simple, demasiado tarde para importar. Pero ella seguía apareciendo, 1 hora a la vez, un niño a la vez. Y años después uno de esos niños creció y se convirtió en senador. Su fe, pequeña, silenciosa, persistente, cambió generaciones. Así que te pregunto, ¿qué crees acerca de ti mismo? Y lo más importante, ¿refleja tu hora diaria esa creencia? ¿Estás trabajando con fe o estás esperando pruebas? Porque la fe no es pasiva, no se sienta a desear, trabaja. Mueve ladrillos incluso cuando la pared aún no es visible. Y cuando ese esfuerzo se repite diariamente con disciplina y devoción, se convierte en más que rutina, se convierte en una fuerza, un fuego, un movimiento. ¿Ves? Los resultados no son la única prueba del progreso. El impulso es, la energía es, la identidad es. Cuando trabajas con fe, no solo esfuerzo ocupado, sino trabajo creyente, cambias la atmósfera a tu alrededor. Comienzas a caminar diferente, a hablar diferente, a llevarte como alguien que ya ve la meta, incluso si nadie más lo hace. Y ese es el verdadero regalo de 1 hora llena de fe. No solo construye metas, te construye a ti. Entrena tu mente para actuar desde la convicción, no desde las circunstancias. Enseña a tus manos a seguir construyendo incluso cuando caiga la lluvia. Muestra a tu corazón cómo sostener la visión, incluso cuando el mundo diga suéltalo. Así que construye tu hora, llénala de visión, deja que cada minuto declare, creo que algo más grande está por venir. Y no dejes que lo pequeño de hoy te engañe. Cada gran árbol comenzó bajo tierra. Cada legado fue una vez invisible. La fe, una vez probada a través de la disciplina, se convierte en un fuego que ninguna tormenta puede extinguir. Alimenta ese fuego 1 hora a la vez. Haz de esa hora una declaración diaria de valor. El tiempo no es solo una medida de productividad, es una medida de valor. Y cada vez que dedicas 1 hora a tu propio crecimiento, a tu propia visión, a tu propia alma, estás declarando algo audaz. Yo valgo esto. Nadie más puede convertirse en quien naciste para ser. Ese trabajo es tuyo y comienza con el tiempo. Había una vez una criada. Limpiaba casas desde el amanecer hasta el anochecer. Sus manos estaban gastadas, su espalda encorvada, sus días largos. Pero cada mañana, antes de que saliera el sol, pintaba. 60 minutos, sin aplausos, sin promesas de reconocimiento, solo 1 hora de color y creación antes de que el mundo reclamara el resto de su día. Cuando alguien le preguntó por qué se molestaba, tan agotada como estaba, ella sonrió y dijo, porque me negué a creer que todo lo que soy es lo que hago para los demás. Esa hora fue su rebelión, su santuario, su verdad. Años más tarde, su arte colgaba en una exposición nacional. Los críticos elogiaron su técnica. Las multitudes se reunían alrededor de su obra. Pero la victoria no estaba en la galería. Estaba en las mañanas silenciosas, en los momentos en los que se eligió a sí misma, incluso si nadie hubiera visto nunca sus pinturas, ya había ganado. Porque la hora nunca se trató de resultados. Se trató del respeto que se dio a sí misma. Así que déjame preguntarte, ¿te respetas lo suficiente como para pasar tiempo con tus propios sueños? ¿O te has convertido en un extraño para tu visión? ¿Te has convencido de que puede esperar? ¿De que estás demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado tarde? Deja que esa hora se convierta en tu regreso a casa, tu punto de partida, el lugar donde recuerdas quién eres más allá de los roles que desempeñas. El lugar donde te encuentras con tu futuro yo, no por accidente, sino por cita. Porque cuando te das esa hora, no solo construyes hábitos, construyes honor. Comienzas a llevarte de manera diferente, a hablar de manera diferente, a actuar como alguien que sabe que su vida tiene valor. Haz que tu hora sea más que un hábito. Haz que sea una revuelta diaria contra la mediocridad, una declaración contra el retraso, una rebelión contra la mentira de que las necesidades de los demás siempre deben ser lo primero. Esta hora es tu contrato con tu alma. Es tu recordatorio de que tu crecimiento importa, de que tus sueños no son infantiles, de que tu visión no es opcional. Así que tómate el tiempo, hazla sagrada,
Defiéndela como si tu vida dependiera de ella, porque en muchos sentidos sí depende. Vales la hora. Siempre lo has hecho. Ahora actúa como tal. Construye fuerza invisible mientras otros duermen. El mundo celebra lo que puede ver. Títulos, riqueza, trofeos, aplausos. Nos atrae lo pulido, lo público, lo alabado. Pero el verdadero éxito, el que perdura, no se construye en los reflectores. Se construye en las sombras. En el silencio, en las horas no vistas, cuando el resto del mundo descansa, pierde tiempo o vaga sin dirección. Esa una hora que proteges cada día, esa hora sagrada y silenciosa, es donde se siembra la verdadera fuerza. No la que grita, sino la que perdura, la que crece lentamente, profundamente, hasta convertirse en inquebrantable. Puede que no tengas la voz más fuerte, puede que no estés corriendo por el camino más rápido, pero tienes el poder de prepararte. Y la preparación es la semilla de la grandeza. Una hora de fuerza silenciosa practicada a diario superará 10 horas de ruido. Porque cuando el ruido se desvanezca, cuando los aplausos se callen, todo lo que quedará será lo que has construido dentro. Construye cuando nadie te observe. Practica cuando no haya elogios. Domina tu oficio cuando nadie aplauda. Porque cuando llegue tu momento, y llegará, estarás listo. No te apresurarás, no estarás ensayando, sino que ya estarás de pie en tu fuerza mientras otros siguen tratando de encontrar la suya. Había una vez un agricultor. Cada día se levantaba una hora antes del sol. No para atender sus campos, no para alimentar a sus animales, sino para estudiar. A la luz de la lámpara, con las manos callosas por el trabajo, pasaba páginas. Leía historia, filosofía, retórica. Afinaba su mente de la misma manera que afilaba sus herramientas. Sus vecinos se reían, decían: ¿de qué sirve estudiar a un hombre que arará la tierra? Pasaron los años. Las cosechas vinieron y se fueron. Pero un día, ese agricultor comenzó a hablar. Escribió palabras que movieron multitudes. Dio discursos que levantaron a los quebrantados. Mentoró a líderes, guió comunidades y formó una generación. Su nombre alguna vez fue desconocido, pero la hora que pasó en preparación silenciosa lo hizo inolvidable. Pregúntate a ti mismo: ¿estás fortaleciendo tus raíces o solo puliendo tus hojas? Porque las tormentas no prueban las partes brillantes, prueban la base. Y tu base se construye en secreto, en la hora que nadie ve, en las decisiones que nadie aplaude. No te dejes engañar por el éxito superficial. El hombre que se prepara en silencio siempre superará al hombre que actúa por aplausos. Porque cuando el viento ruge y el cielo se oscurece, solo un tipo de hombre se mantiene erguido: el que ha crecido bajo tierra. Haz tu hora sagrada, hazla fuerte. Haz las cosas difíciles, las cosas silenciosas, las cosas que requieren fe. Construye tu mente, afina tus habilidades, disciplina tus hábitos, no para el espectáculo, sino para la tormenta, porque la tormenta vendrá, y cuando lo haga los títulos no te salvarán, los aplausos no te protegerán, solo la preparación lo hará, y el hombre que se ha preparado en secreto se levantará en poder, no en pánico. La base de tu futuro no se construye en el futuro, se construye ahora. Una hora a la vez, en el silencio, en la oscuridad, cuando nadie te observa excepto tú. Guarda esa hora como si tu vida dependiera de ella. Porque al final, sí depende. Deja que la hora cure, no solo te haga trabajar. Muchos confunden progreso con presión. Suponen que para crecer deben esforzarse, que cada minuto de autodesarrollo debe sentirse como tensión. Pero la verdad es mucho más profunda. La hora que te dedicas a ti mismo cada día no solo debe empujarte, debe restaurarte. No solo debe drenar, debe recargarte. Esta hora no es solo un medio para adelantar. Es una pausa sagrada, un momento para regresar a ti mismo. En un mundo que elogia el movimiento, tu poder radica en el significado. Y el significado no viene de la velocidad ni del volumen, viene de la profundidad. Deja que esta hora te lleve más profundo. Hazla un espacio donde te reconectes con tu alma, con tus sueños, con tu brújula interna. No para trabajar más, sino para escuchar más claramente. Ya sea que camines, escribas, ores, te estires, leas o simplemente te sientes en silencio. Tu hora es un lugar de reconexión. La vida te arrastra en 1000 direcciones. Los plazos gritan. Las responsabilidades se multiplican. Las expectativas se aprietan. Pero esa hora te trae de vuelta a casa. Susurra. No eres solo un trabajador, no solo un proveedor, no solo un rol. Eres un alma viva y respirante en busca de paz, propósito y plenitud. Hubo una vez una joven madre.
Sus días estaban llenos de ruido, pañales, platos, recados, entrega interminable. Pero cada noche, cuando la casa estaba en silencio, se tomaba 60 minutos para escribir cartas a su futuro yo. No objetivos, no listas de tareas, solo pensamientos, sentimientos, esperanzas. En ese espacio sagrado encontró algo raro. Paz, no solo productividad. No estaba tratando de probar nada. Simplemente estaba siendo. Y cuando las tormentas de la vida llegaron, ella regresó a esas cartas. Leyó sus propias palabras y recordó su propia fuerza. Esa hora no solo la mantuvo en marcha, la mantuvo enraizada. ¿Y si tu hora no se tratara de perseguir más, sino de volverte completo? ¿Y si no fuera solo el tiempo que pasas para mejorar, sino el tiempo que necesitas para recordar, para realinear tus valores, para respirar tu propio aire, para hacerte las preguntas que nadie más hará? ¿Quién me estoy convirtiendo? ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Estoy viviendo o simplemente existiendo? Porque el mundo te dará 1.000.000 de tareas, pero solo tú puedes darte a ti mismo la verdad. Eso es para lo que sirve esta hora. Es el espacio entre lo que haces y lo que eres. Y es en este espacio donde tu dirección se clarifica. No eres una máquina. No te miden por el movimiento. Te miden por la dirección. No estás aquí solo para completar tareas. Estás aquí para convertirte en alguien, para crecer en la persona que tu yo más joven soñó. Y tu yo futuro depende de las elecciones que tomes en estos momentos tranquilos. Haz que tu hora sea más que un truco de productividad. Hazla una brújula, un lugar donde recalibras, donde dices, no más ruido, no más pretensiones, solo yo encontrándome conmigo mismo otra vez. Porque cuando usas tu hora para realinear y restaurar, no solo te conviertes en más efectivo, te conviertes en más vivo, más centrado, más poderoso de una manera que ningún indicador externo puede medir. Protege esa hora. Cuídala. No porque te adelantes, sino porque te devuelve a tu verdad, a tu valor, a ti mismo. Usa la hora para reescribir tu identidad. El hombre que cambia su vida debe primero cambiar la forma en que se ve a sí mismo. Ninguna transformación comienza solo con acción. Comienza con identidad. Quien crees que eres marca el tono para cada decisión, cada riesgo, cada paso adelante. Y la identidad no es fija. Se forja, es maleable, se forma a través de la intención, se moldea a través de la repetición. La hora que reclamas cada día es tu fragua. Aquí es donde despojas lo que te enseñaron a hacer. Es donde enciendes el fuego de la imagen que ya no encaja. Esta hora es tu espejo y tú aquí. No reaccionas a las etiquetas que otros te dieron. Te redefinirás. No puedes actuar como un fracasado y esperar los resultados de un vencedor. No puedes cargar el lenguaje de la limitación y caminar hacia la expansión. Así que cada día declara quién te estás convirtiendo. Habla en voz alta, escríbelo, camina en ello incluso antes de que se sienta cierto. Porque la identidad, una vez reclamada en hábito, se convierte en realidad. No comienza con evidencia, comienza con creencia. Hubo una vez un sastre tímido, de voz suave, invisible para la mayoría, pero dentro de él ardía el deseo de liderar, de hablar, de hacer cambios. Así que todos los días, antes de abrir su tienda, pasaba 1 hora solo practicando discursos, hablando a las paredes en silencio. Sus vecinos se burlaban, sus clientes se reían, pero él seguía apareciendo. 1 hora cada día. No esperaba ser invitado. Practicaba hasta que no pudiera ser ignorado. Y con el tiempo, ese silencio se convirtió en un estadista. Su voz resonó a través de naciones. Sus palabras movieron parlamentos. Y todo comenzó con 1 hora diaria y una nueva visión de lo que estaba por convertirse. Así que pregúntate a ti mismo, ¿aún te ves a través de los ojos de ayer? ¿Estás arrastrando viejas historias a una nueva temporada? ¿Estás repitiendo dudas que nunca fueron tuyas? ¿O te atreves a dibujar una nueva visión? Una donde tus hábitos coincidan con tus esperanzas. Una donde tus rituales diarios reflejen al hombre que eliges convertirte. Porque esta hora es más que tiempo. Es una declaración, una proclamación de propiedad. No eres lo que te sucedió. No eres lo que dijeron de ti. Eres lo que decides convertirte. 1 hora a la vez. Haz de esta hora el nacimiento de un nuevo tú. No nacido de la fantasía, sino del enfoque. Un tú que manda su día con claridad. Que crea en lugar de esperar. Que conquista el miedo encontrándolo en privado antes de enfrentarlo en público. Esta es tu hora de identidad. No para perseguir tareas, sino para convertirte en alguien.
para alinear tus acciones con tu futuro, para recordarle a tu cuerpo, mente y espíritu quién lidera esta vida. Y la verdad es que nadie puede forjar esta identidad por ti. Ningún aplauso te la puede dar. Debe ser reclamada, construida, vivida. Cada vez que te presentas, refuerzas una nueva realidad. Cada vez que te adentras en la imagen de tu futuro yo, tomas otro ladrillo de la visión a la verdad. Así que habla con valentía, aunque solo las paredes te escuchen. Actúa con consistencia, aunque solo tu reflejo lo note, porque el cambio no espera una audiencia, comienza cuando tú lo haces. Y el hombre que cambia su identidad pronto descubrirá que la vida comienza a seguirlo. Haz de la hora la semilla de tu legado. Los hombres más grandes no son recordados por lo que poseían, no por el tamaño de su casa, la riqueza en sus cofres o los títulos junto a su nombre. Son recordados por lo que construyeron, por el impacto que tallaron en el mundo. Y lo que construyeron no comenzó en los aplausos, comenzó en el silencio. Sus legados no nacieron en los escenarios, nacieron en la soledad, en las primeras mañanas, en las noches tardías, en horas sagradas. El mundo nunca vio esa una hora que dedicas a diario puede parecer pequeña, insignificante, invisible. Pero no se trata de tamaño. Se trata de sembrar lo eterno. Cada página que escribes, cada lección que enseñas, cada acto que repites con disciplina y devoción, construye algo mucho más allá del momento. Se convierte en un mensaje, una brújula para aquellos que siguen, una señal que dice, este es el camino. Tu hora no se trata solo de ti. Se trata de lo que dejas, lo que pasas, lo que sigue cuando ya no estás aquí para explicarlo. Hubo una vez un hombre que pasaba una hora cada noche escribiendo reflexiones para sus hijos, lecciones sobre paciencia, sobre amor, sobre fe. Nunca las publicó, nunca buscó fama. Pero cuando él partió, sus hijos encontraron esas páginas y en ellas lo encontraron. Su sabiduría, su presencia, su voz seguían guiando. Esas palabras formaron sus decisiones, los confortaron en las pruebas y luego las compartieron con los nietos. Una hora al día se convirtió en un legado de generaciones. Así que te pregunto, ¿estás construyendo solo para ti o estás construyendo para algo que dure? ¿Están tus horas consumidas por lo urgente o invertidas en lo eterno? Porque el mundo no recordará tu calendario, recordará tu contribución. Y esa contribución se construye una hora a la vez. Deja que tu hora resuene, deja que deje pistas, deja que plante semillas en el suelo de la historia. Ya sea a través de palabras, a través de oficio, a través de bondad o a través de valentía, deja que tu hora hable más allá de tu tiempo. Puede que no veas el fruto, puede que no escuches los aplausos, pero tu trabajo susurrará al futuro. No eres solo un hombre, eres un mensaje, un puente, un constructor. Y cuando le das una hora al día al legado, comienzas a cambiar la dirección de las líneas de sangre. Dejas de pensar como un consumidor y comienzas a vivir como un creador. No solo de contenido, sino de cultura, de valores, de identidad. Esto no es teoría, es práctica. La práctica de plantar árboles cuya sombra tal vez nunca sientes bajo. La práctica de construir caminos que otros recorrerán sin saber tu nombre, pero caminando más seguros, más fuertes, más libres porque una vez estuviste donde ahora están. Haz de tu hora una ofrenda, un ladrillo en una catedral que nunca verás completada. Una nota en una canción cantada mucho después de que te hayas ido. Porque el hombre que da una hora al legado hace más que dejar cosas atrás. Deja atrás significado. Se convierte en un padre de naciones. No por nacimiento, sino por creencia. Así que preséntate no solo por hoy, sino por mañana. Y por aquellos cuyos nombres nunca conocerás, pero cuyos futuros dependen de tu hora, deja que esa hora se convierta en tu inmortalidad. Convierte la hora en una victoria diaria. La victoria no se encuentra en los campos de batalla. Se encuentra en las rutinas, en la acción constante, silenciosa, sin glamour. La hora que conquistas cada día no es solo un momento. Es un mensaje, una declaración al mundo, a tus circunstancias y a ti mismo. No soy gobernado por el azar. Soy guiado por la elección. En esa una hora sales del tirón del mundo y entras en el poder de tu voluntad. Cuando proteges esa hora, cuando te presentas con disciplina, enfoque y propósito, estás acumulando victorias. Puede que aún no sean visibles, pero se sienten profundamente. Se acumulan bajo la superficie, convirtiéndose en fuerza, confianza, claridad. No tienes que cambiar todo de una vez. Solo tienes que ganar la hora. Esa hora se convierte en tu ventaja, tu ritmo,
tu ventaja en un mundo lleno de distracciones. Hubo una vez un joven empleado, ordinario por todas las definiciones. No era el aprendiz más rápido, no venía de una familia rica, pero terminaba cada día con un compromiso: estudiar solo 1 hora. Mientras otros jugaban a las cartas o vagaban sin rumbo por la noche, él abría libros, tomaba notas, hacía preguntas que nadie más se molestaba en hacer. Nunca fue el más inteligente, pero sí fue el más constante, y con el tiempo esa consistencia dio frutos. 1 hora condujo a claridad, la claridad condujo a oportunidades. Abrió un negocio, luego 2, luego 10. No porque tropezara con la suerte, sino porque ganó 1 hora al día durante años, silenciosamente, constantemente, sin aplausos. Así es como se ve ganar. No ruido, no drama, solo repetición, solo devoción por una causa mayor que la comodidad. Así que pregúntate a ti mismo: ¿terminas cada día derrotado o victorioso? ¿Pasaste tu hora en algo que te construye o en algo que te agota? Esa 1 hora es tu bandera. Levántala todos los días. Déjala ser tu estandarte en un mundo que preferiría verte distraído, retrasado o desanimado. Defiéndela como un soldado defiende su puesto porque tus sueños dependen de ella. Cada vez que eliges esa hora sobre las excusas, demuestras algo poderoso: que no eres un prisionero del estado de ánimo o las circunstancias. Eres un comandante del destino, un constructor de propósito, un guardián de la llama interior. Haz que esa hora sea tu arma. No para luchar contra otros, sino para derrotar las peores partes de ti mismo. Pereza, miedo, duda, demora. No siempre verás resultados de inmediato, pero sentirás algo agitarse, un cambio, un fortalecimiento, una quietud que crece con el tiempo. Ese es el sonido de la maestría. Ese es el eco del triunfo silencioso. Porque el hombre que gana su hora gana su vida, no en una gran batalla, sino en miles de pequeñas, luchadas en silencio, ganadas en soledad. Así que dibuja la línea, marca el tiempo, enciende la lámpara y comienza. 1 hora, una elección, una victoria a la vez. Usa la hora para prepararte para las pruebas de la vida. Cada hombre enfrenta su prueba. Algunos la ven venir como un trueno distante, otros son emboscados en plena noche, pero ningún hombre escapa a ella. El dolor llega, la presión aparece. La vida, en su brutal honestidad, te pondrá a prueba. Y el único hombre que no caerá es el que se entrenó antes de la guerra, no durante ella. Esa hora sagrada que reclamas cada día, esa es tu preparación silenciosa. No es para la vanidad ni para los aplausos. Es para las batallas invisibles, para tormentas que no puedes predecir, para traiciones que nunca esperaste, para resistencias que algún día tendrás que superar. Y si esperas hasta que llegue la prueba para empezar a prepararte, ya es demasiado tarde. Esta hora no se trata solo de construir habilidades, se trata de fortificar tu espíritu. Es donde fortaleces el músculo de la resiliencia, no en el caos, sino en la calma. La resiliencia no nace en la crisis, se revela allí, pero se construye en la paz, en las decisiones diarias, en las disciplinas silenciosas. Cuando estudias, cuando escribes en tu diario, cuando ensayas tu visión día tras día, estás colocando una capa de armadura sobre tu alma. Y cuando llegue la tormenta, como seguramente lo hará, no entrarás en pánico porque tus raíces están profundas. Porque ya has caminado el campo de batalla en tu mente, porque el caos afuera no coincide con la calma dentro de ti. Había una vez una viuda, una mujer tranquila sin una gran plataforma. Cada noche, mientras otros se perdían en distracciones, ella abría su libro de escrituras. Memorizaba sabiduría, reflexionaba, oraba. Sus amigos se reían, lo llamaban anticuado, sentimental. Pero ella seguía apareciendo, 1 hora al día, en silencio, con fe. Luego llegó la tragedia, una que habría roto a la mayoría. Pero ella no se desplomó, no se desesperó. Su espíritu se mantuvo erguido, anclado, inmóvil. Su hora la había hecho indestructible. Su fuerza no fue forjada en el fuego, sino mucho antes de ello. Y cuando las llamas llegaron, caminó a través de ellas sin quemarse. Así que pregúntate a ti mismo, ¿te estás preparando para lo inevitable? ¿O estás esperando que la vida te ahorre? Porque no lo hará, no lo hace, nunca lo ha hecho. Pero honra al hombre que honra su preparación. El hombre que entrena cuando es fácil se convierte en el hombre que perdura cuando no lo es. No pide escape, se levanta para afrontar el momento porque se ha construido para ello. Haz que tu hora sea tu refugio. Haz de ella tu campo de entrenamiento.
No solo para productividad, sino para fuerza mental, emocional, espiritual. Escribe tus pensamientos. Agudiza tu mente. Háblate la verdad. Medita. Lee las palabras antiguas que te recuerdan quién eres. Esta hora es tu escudo, y cada vez que te presentas forjas un eslabón más en la cadena de tu carácter. Cuando otros se congelen, tú te moverás. Cuando otros se doblen, tú te levantarás. Cuando otros cuestionen todo, tú recordarás quién eres. Porque el hombre que se prepara en paz no perecerá en el caos. Él prevalecerá. Así que no pierdas esta hora. No la trates a la ligera. No solo estás pasando el tiempo, estás plantando fuerza, poniendo bases, construyendo al hombre que el mundo necesitará algún día. Comienza ahora antes de que llegue la guerra, porque cuando llegue no necesitarás hacerte fuerte, ya lo serás. Haz que la hora transforme el tiempo en significado. El tiempo por sí mismo no significa nada. Avanza ya sea que estés presente o ausente, deliberado o distraído. El tiempo es neutral, puede ser desperdiciado. Puede ser pasado o puede ser infundido con significado. Lo que da valor al tiempo no es su paso, sino su propósito. Esa una hora que reclamas cada día se vuelve sagrada no por lo que es, sino por lo que contiene. Se convierte en algo más que solo 60 minutos. Se convierte en un recipiente, un contenedor de tu enfoque, tu esfuerzo, tu atención. Y lo que viertes en ella determina lo que se convierte. Cuando usas esa hora para reflexionar, para crear, para crecer, le inyectas significado. Estás asignando intención al tiempo. La intención es lo que separa una existencia de una vida. El propósito convierte momentos ordinarios en marcas eternas. Una sola hora de propósito enfocado puede cambiar la trayectoria de tu semana, tu mentalidad, tu futuro. Esta hora no es solo para adelantar. No es otro muesca en un cinturón de productividad. No se trata de esfuerzo por el simple hecho de esforzarse. Esta hora es para alinearte. Alinearte con lo que importa, con lo que es real, con lo que es digno de tu energía y tu atención. Había una vez un cartero, un hombre común con una ruta común. Pero cada noche antes de dormir se sentaba con una pluma y un papel y escribía una página de reflexión. No para publicar, no para impresionar, sino para entender, para preguntarse: ¿qué aprendí hoy? ¿Dónde crecí? ¿Dónde fallé? Ese simple acto hecho todos los días aclaró sus pensamientos, refinó sus valores, dio forma a todo su camino. No solo pasó por la vida, la interpretó, tradujo su experiencia en comprensión, y al hacerlo construyó una sabiduría que la mayoría de la gente nunca toca. No porque sean incapaces, sino porque nunca se detienen. Así que te pregunto, ¿usas el tiempo o te usa el tiempo? ¿Moldeas tus horas o son moldeadas por ti por el ruido, la urgencia y las agendas externas? Esa una hora puede ser tu respuesta. Puede redimir el resto del día. Incluso si la mañana fue dispersa, incluso si la tarde fue apresurada, esta hora puede devolverte. Puede servir como el punto de apoyo del día donde el caos termina y comienza la claridad. Haz que tu hora redima el día. Deja que contenga tus valores más altos: honestidad, coraje, reflexión, fe, disciplina. Haz que sea un lugar donde no actúes, sino donde regreses a ti mismo, a tu misión, a tu verdad interior. Porque el tiempo, una vez alineado con el propósito, se convierte en un espejo del alma. Te muestra quién eres. Revela lo que te importa. Refleja la diferencia entre lo urgente y lo importante. Cuando honras la hora, honras tu vida. Pruebas que la vida no está hecha de años. Está hecha de momentos profundamente vividos. Y esos momentos comienzan con una hora, elegida deliberadamente, mantenida con valentía. Así que protégela, guárdala y úsala no solo para hacer más, sino para ser más completo. No solo para lograr, sino para alinearte. Porque cuando tu tiempo refleja tus valores, tu vida comienza a reflejar tu alma. Y esa es la marca de una vida bien vivida. Una hora sagrada a la vez. Eleva la hora a un estándar diario. Los estándares no se declaran, se demuestran. No en grandes declaraciones, no en discursos motivacionales, sino en elecciones diarias, especialmente cuando nadie está mirando. El hombre que se presenta sin importar cómo se siente construye algo mucho más grande que habilidad o éxito. Construye una reputación no con el mundo, sino consigo mismo. Tu 1 hora al día es tu estándar. Es la línea que te niegas a bajar. No es un pasatiempo, no es una meta, es una declaración. Este soy yo, independientemente de cómo me sienta.
Y cada vez que mantienes ese estándar, refuerzas tu identidad, no en teoría, sino en acción. Eso es lo que lo hace real. No porque alguien te esté observando, sino porque tú lo estás. Siempre te observas a ti mismo. Siempre escuchas lo que haces más que lo que dices. Y cada vez que te presentas para esa hora, cansado, distraído, inseguro, te conviertes en más seguro de quién eres. Había una vez un escolar. Era promedio en todos los aspectos. Nada en él destacaba, excepto una cosa: se burlaban de él por su tartamudez. Su voz temblaba, sus palabras tropezaban, pero en lugar de retirarse, hizo un voto privado. 1 hora al día. Cada día practicaría la oratoria solo frente a un espejo, enfrente de habitaciones vacías, en silencio. Sus compañeros se reían, los maestros lo subestimaban, pero mantuvo su estándar. No una vez, no por una semana, sino durante años. Y esa consistencia silenciosa lo transformó. Su discurso se agudizó, su confianza creció, su voz se convirtió en poder. Años después, ese niño se convirtió en senador, y su voz, la que una vez se quebró bajo presión, ahora movía naciones. Sus compañeros nunca vieron la práctica, nunca presenciaron la disciplina, pero sintieron los resultados porque los estándares mantenidos en secreto siempre conducen a victorias públicas. Así que pregúntate a ti mismo: ¿estás gobernado por emoción o por convicción? ¿Te mueves cuando es conveniente o porque es necesario? ¿Estás esperando sentirte listo o te estás entrenando para estar listo sin importar qué? Deja que tus horas hablen más fuerte que tu estado de ánimo. Haz que se convierta en una promesa que nunca rompes, porque la diferencia entre lo promedio y lo excepcional no está en el talento, está en el estándar. Y tu estándar no se establece cuando es fácil, sino cuando es difícil. Esa hora es tu campo de batalla, no contra otros, sino contra la comodidad, contra las excusas, contra la mentira que dice: salta hoy, no importa, sí importa. Porque tus estándares se están fortaleciendo o debilitando con cada elección que tomas. Mantén la hora, no por los resultados, no por el reconocimiento, sino porque esa hora te define. Porque cada vez que la honras, estás demostrando a ti mismo: puedo confiar en mí. Termino lo que empiezo. Me presento incluso cuando no tengo ganas. Y esa confianza en uno mismo, esa es la raíz de toda grandeza. Porque cuando la vida te demande algo más de ti, no necesitarás buscar fuerza, ya la tendrás. Construida en el silencio, construida en la disciplina, construida en tu hora. Deja que los demás adivinen cómo te convertiste en quien eres. Deja que se pregunten de dónde proviene tu resolución. Tú lo sabrás. Sabes que vino de un estándar que nunca dejaste caer. Así que levanta la línea, guarda la hora, cumple la promesa. Y un día el mundo sentirá el peso de lo que hiciste cuando nadie más te estaba mirando. Moldea la hora en un hábito de honor. El honor no está anticuado, simplemente es raro. En un mundo que persigue atajos, velocidad y espectáculo, el honor se ha vuelto silencioso, casi invisible, pero sigue vivo. Y se revela no en grandes gestos, sino en los compromisos más pequeños. Cuando mantienes tu hora, no porque sea fácil, sino porque dijiste que lo harías. Estás moldeando tu vida alrededor del honor. Estás demostrando que tu palabra significa algo, que tu estándar no se dobla a la conveniencia. Estás dibujando una línea y diciendo: este soy yo, incluso cuando nadie más lo vea. Puede que no tengas ganas, pero lo haces. Puede que no veas resultados inmediatos, pero permaneces fiel. Porque el honor no se preocupa por los aplausos, se preocupa por la integridad. Y la integridad significa hacer lo que dijiste que harías mucho después de que el sentimiento que te hizo decirlo se haya desvanecido. Había una vez un soldado. Sirvió con distinción, despertando cada día antes del amanecer para prepararse para la batalla. Pero incluso después de que la guerra terminó, incluso cuando regresó a la vida civil, siguió despertándose temprano, no por obligación, no porque alguien lo exigiera, sino porque se había convertido en un ritmo de dignidad, un juramento silencioso a sí mismo. Se levantaba antes que el sol, hacía su cama, repasaba sus metas, reflexionaba, se preparaba. Esa hora, forjada una vez en las dificultades de la guerra, se había convertido en su brújula. Vivió cada día con intención, no por accidente. Y aunque ya nadie le rendía honores, su vida permaneció anclada en la disciplina y la claridad. Porque el honor, una vez cultivado, no desaparece con las circunstancias. Se convierte en ti. Pregúntate a ti mismo: ¿cumples las promesas que te haces a ti mismo o las abandonas ante la primera resistencia?
¿Dejas que el estado de ánimo decida tu compromiso o dejas que el carácter hable más fuerte que la comodidad? La hora que mantienes es más que una rutina. Es un voto, un juramento diario, un contrato privado entre tú y el hombre que te estás convirtiendo. No es llamativa, no es ruidosa, pero es real. Y construye algo dentro de ti que nadie te puede quitar. Deja que esta hora te recuerde que el verdadero honor comienza con mantener tu propia palabra. No porque alguien más te esté observando, sino porque tú lo estás. Eres tú quien debe vivir contigo mismo. Y la forma de construir el respeto propio es demostrar consistentemente que tu palabra importa, que tus promesas no son sugerencias, sino acuerdos sagrados. Vivimos en una era donde rendirse es fácil, donde la falta de compromiso es normal, donde romper una promesa contigo mismo se ve como inofensivo, pero no lo es. Cada promesa rota socava tu base, y cada promesa cumplida la fortalece. Esta hora mantenida con fidelidad es como reconstruyes la confianza en ti mismo. Es como recuperas la confianza perdida. Cómo estableces una base de orgullo. No orgullo en la apariencia, sino orgullo en la integridad. Así que deja que esta hora sea tu declaración, no al mundo, sino a ti mismo. Deja que diga: soy un hombre que termina lo que empieza. Me presento cuando es difícil. Cumplo mi palabra. El honor no es algo que te dan, es algo que vives. Y comienza aquí, con una hora, repetida, defendida, mantenida. Deja que esa hora te lleve no solo al progreso, sino a la paz. El tipo de paz que solo llega cuando un hombre sabe que está haciendo lo correcto por él mismo. Y al final, eso es lo que el honor realmente es. Cumplir tu propia palabra, sin importar qué. Deja que la hora dirija el día. El comienzo determina la dirección. Así como el rumbo de un barco se establece en su lanzamiento, tu día se moldea por su primera hora. Si el comienzo de tu día pertenece al crecimiento, la claridad y el propósito, entonces el resto del día sigue ese ritmo, esa energía, esa fuerza. Deja que la hora lidere, no que quede atrás. Si esperas hasta la noche, el día ya estará decidido. Las distracciones se habrán multiplicado, las demandas te habrán agotado. Al caer la noche, la energía que necesitas para construir tu visión ya se habrá gastado en obligaciones, ruido y lo urgente. Pero cuando te levantas y das tu primer momento a tu objetivo más alto, reescribes el guión. Te conviertes en el autor, no en el lector de tu propio día. Tus prioridades ya no son algo que persigues, son algo que ordenas. Comienzas desde la intención, no desde la reacción. Desde la claridad, no desde la confusión. Había una vez un hombre de fábrica. Un trabajo común, turnos largos, poco control sobre su horario. Pero tomó una decisión silenciosa de comenzar cada día con silencio y una pluma. Una hora antes de trabajar, escribía. No para la fama, no para nadie más, solo para sí mismo. Escribía lo que quería, lo que temía, lo que creía. Y luego trabajaba. Pero algo había cambiado. Ya no sentía que su labor lo poseía. Era guiado por su claridad. Llevaba el poder de esa hora consigo en cada máquina, en cada reunión, en cada momento. Sus manos trabajaban duro, pero su mente caminaba libre. Esa primera hora no borró sus responsabilidades. Las reorganizó. Y eso es lo que hace la primera hora. Ordena el caos. Declara: yo dirijo mi vida no me dirige a mí. Así que pregúntate a ti mismo: ¿quién lidera tu día? ¿Tú o tus circunstancias? ¿Tu horario está construido alrededor de tu visión? ¿O tu visión está enterrada bajo tu horario? Si deseas poder, comienza con el principio. Si deseas paz, comienza con el orden. La mañana es tu fragua. La primera luz es tu maestra. Lo que hagas con ella importa más que lo que haga cualquiera el resto del día. Dale a tu hora la primera palabra. Antes de los textos, antes de los correos, antes de que el mundo haga sus demandas, escucha tu propia voz, tu brújula interior, tu llamado. Deja que esa hora sea tu faro, una señal que guíe el resto de tu tiempo, una señal para tu alma. Esto importa. Yo importo. Mi futuro comienza ahora, porque el día escucha al hombre que lo empieza con fuerza. El día sigue al que lo lidera con convicción. Y cuando comienzas con esa hora, con ese espacio sagrado de reflexión, visión y disciplina, no solo sobrevives el día, lo moldeas. Caminas diferente, decides diferente, hablas diferente. Porque no estás reaccionando, estás respondiendo, no estás flotando. Estás dirigiendo. Haz de esto tu hábito,
tu ventaja diaria, tu revolución silenciosa. Levántate con propósito. Comienza con fuerza. Deja que la primera hora pertenezca a lo mejor de ti y el resto del día seguirá. Así que comienza hoy. Aparta una hora, no para trabajar, no para los demás, sino para tu propio crecimiento. Guárdala, construye con ella, hazla sagrada, porque dentro de un año no recordarás las excusas, recordarás la transformación. 1 hora al día. Así es como comienza.